A lo mejor usted se acuerda de este apodo, el Cachetes. Sí, un empresario de nombre Otón Muñoz Bravo, más o menos hacia los años 2015, 2016, su nombre empezó a trascender aquí en Puebla. Rafael Moreno Valle era gobernador del estado. Y de repente se hablaba de que este empresario, aficionado, por ejemplo, a la ganadería, a la charrería, además estaba vinculado con empresas gasolineras y de repente se empezó a hablar de que estaba altamente vinculado al huachicol. Fueron señalamientos que se hicieron en su momento en torno a Otón Muñoz Bravo, el Cachetes. Un buen día apareció en algunos medios una fotografía de alguna fiesta a la que acudieron muchos políticos, muchas personalidades de Puebla. Y entonces, después, empieza a hablarse de que estas personas o cubrían o estaban vinculadas o estaban asociadas con Otón Muñoz Bravo, el Cachetes de alguna forma. Bueno, en una de esas fotografías aparecía el magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, Carlos Loranca, y a partir de ello empieza un proceso del propio Poder Judicial en el que el magistrado es separado de su cargo. Esta mañana le aprecio mucho al magistrado Carlos Loranca que me tome la comunicación a la distancia y a través de los sistemas virtuales de comunicación. Magistrado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buen día. Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad que me das en tu programa para platicar de este tema que ha quedado, pues, prácticamente, eh, pues, sentenciado por la sociedad, dado que yo no he dado la cara para aclarar muchas cosas. ¿Y por qué no lo he hecho, Juan Carlos? El tema de mi investigación que inicia el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano supervisor, administrador y de disciplina de los jueces y magistrados federales, llevó a cabo una investigación. Esa investigación había que respetarla, había que dejarla caminar, había que permitir que ellos hicieran todo su trabajo para encontrar lo que se publicaba en esas notas periodísticas que yo siempre he insistido son falsas por lo que evidentemente ha sucedido. La vinculación que se me hace en esas notas periodísticas, desde luego son de mala fe todas ellas. De mala fe porque lo que quisieron era vincularme a través de una sociedad que yo había formado con mis hijos y este personaje, para crear una gasolinera en la casa paterna donde yo nací. Ahí convenimos en que se iba a tirar esa casa, yo iba a proporcionar el terreno y él iba a construir la gasolinera. Bueno, se habló incluso de que en esa gasolinera se vendía gasolina robada. Todo esto que se estuvo manejando antes de que se echara a andar el negocio, dio pauta que yo, pues, dada mi circunstancia como magistrado federal, me retirara de esa sociedad. Aún no había sido acusado Otón Muñoz Bravo, no había sido acusado de ningún delito cuando ya esa gasolinera, bueno, perdón, ya esa sociedad dejó de existir, por lo menos con nosotros. Nos separamos de ese negocio, me liquidó el terreno, pues prácticamente las acciones que nosotros teníamos ahí en ese negocio, y salimos de la sociedad. Sin embargo, los periodistas empezaron, como tú mismo y puntualmente lo señalas, a imputarme ligas o asociación o contubernio con esta persona, como si yo hubiese participado en el robo de combustibles o como si hubiese participado con mis asuntos, con mis sentencias, en ayudar a este sujeto o a cualquier otro sujeto. Así fue como se fue presentando a la sociedad
esta interpretación que se quiso dar o esta dolosa noticia para vincularme o ligarme a el Cachetes. Bueno, pues guardé silencio por lo que te digo, la disciplina, la institucionalidad. Nos dio la necesidad de no aparecer en los medios y esperar, a pesar de que la sociedad ya me calificaba como el magistrado guachicolero, solo por esas circunstancias. Bueno, pues el Consejo de la Judicatura Federal llevó a cabo una investigación demasiado tediosa, profunda, pero pues afortunadamente después de todo esto se concluyó que no existía ninguna sola sentencia que se especificara que yo había ayudado a este delincuente, si es que lo fue, porque finalmente sabemos que él fue procesado por delitos mínimos, pero jamás por el robo de hidrocarburos, de este delincuente o cualquier otro delincuente. Lo cierto es que a partir dan carpetazo a esa investigación. Esto significa que dicen, en esta investigación no hay absolutamente nada. Pero, ¿sabes qué? Te vamos ahora a investigar otras sentencias relacionadas ya no con él, sino con otras personas, y vamos a analizar tu declaración patrimonial por algunas irregularidades que encontramos en la primera investigación. Y bueno, pues se inicia otra investigación, de la cual aparentemente surge solo que hay irregularidades en mi declaración patrimonial. Eso es todo lo que hasta ahorita tenemos conocimiento por los medios periodísticos, porque a mí no me han notificado, Juan Carlos, no he tenido la notificación formal del Consejo de la Judicatura acerca de decir que si es Carlos Loranca el que está sancionado con esta sentencia. Que Justamente, dicho sea de paso, Juan Carlos, esa sentencia no es firme. Esa sentencia la emite un órgano administrativo, que es el supervisor de nosotros y es el que hace la investigación, es el que lleva a cabo todo el procedimiento. Ellos son todo en esa investigación. Son ministerios públicos porque investigan, son jueces porque son los que fallan y son los que determinan el cuánto de la pena y todo lo demás. Ellos son todo en esta investigación. Así es que, Juan Carlos, culminando esa investigación, suben a las redes sociales o a su correo correo personal del Consejo de la Judicatura que han cesado y han inhabilitado a un magistrado por 15 años, pero nunca han dado mi nombre. Sin embargo, la prensa, tanto nacional como local, difunde mi nombre, difunde mis datos, difunde con toda la violación a mis garantías individuales y a la presunción de inocencia, porque desde luego esto ya me causó un grave daño a mí y a mi familia, a mi honor, a mi prestigio. Mucho poblano me conoce y sabe cómo me conduzco, sabe cuál es mi forma de actuar, cuáles son mis bienes, de qué vivo, de qué me desarrollo. Fue el único negocio que implanté, siempre había tenido sola la percepción económica de mis salarios, y hoy que me toca hacer un negocio de esta naturaleza con bienes de mi peculio, de la herencia de mis padres, me surge una grave situación, un grave problema. Sin embargo, pues este es el camino que se ha seguido, Juan Carlos. Magistrado, a ver, para ir entendiendo el tema, es decir, sí, efectivamente, en función de lo que ha trascendido a través de los propios medios del Consejo de la Judicatura y que ha sido reproducido en algunos medios, se habla de que hay una sentencia para usted. Y entonces la pregunta concreta que le hago es, ¿la hay o no la hay? ¿Lo han notificado de ello o no? Y más aún, quizás la parte más importante, ¿sigue siendo usted magistrado del Poder Judicial de la Federación? Desde luego que sí, Juan Carlos. Desde el momento en el que esa sentencia no causa estado, esto es que esa sentencia no es firme y que admite recursos, mi situación jurídica está vigente.
Yo no he sido destituido porque, insisto, desde el primer momento no me han a mí notificado legalmente esa resolución. Se la han notificado a los periodistas, a los que han sacado las notas de las que estamos haciendo referencia. Pero formalmente a mí no me han dicho, esta es tu sentencia y tú la tienes que cumplir. Porque a partir de ese momento yo tengo un término legal para acudir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer valer violaciones en esa sentencia y que desde luego deben existir porque yo presenté un cúmulo de pruebas haciendo patente que ese negocio lo había establecido en un inmueble de mi propiedad, que se había llevado a cabo una sociedad y que esa sociedad terminó por las cuestiones que nosotros hace un rato mencionamos. Usted no está ejerciendo su función como magistrado en este momento. Entiendo que está suspendido de la misma. ¿Por qué se le suspende? Es decir, que es un tema que data, si no mal recuerdo, de hace un par de años. ¿Por qué se le suspende de su función? Fíjate, Juan Carlos, que en el caso concreto, a raíz de las publicaciones que se hicieron en el 2017, esto es hace más de 3 años, y atribuyéndome vínculos con el huachicol, con líderes y con delincuentes que se dedicaban a este delito, el Consejo de la Judicatura tuvo a bien tomar medidas drásticas en mi contra. O sea, solo por notas periodísticas que no estaban comprobadas, que hoy está a la luz del tiempo, al paso del tiempo, se dieron cuenta de que no existen esas, no es real esta convivencia, comunicación, vínculo con delincuentes de mi persona. Y entonces ellos tomaron las medidas más drásticas que pudieron haber hecho. Primero, me cambian de Puebla a Chihuahua. Lo más lejos no se podía. Yo creo que pudieron haberme mandado a Estados Unidos, pero bueno, ahí no podían ellos. Me mandaron a Chihuahua y estando ya ejerciendo mi función en Chihuahua, me suspendieron y me suspenden bajo el tema de que, como estaba yo en funciones, podía obstruir la investigación. Hágame el favor, a 1,500 kilómetros de distancia, yo iba a obstruir la investigación que ellos estaban realizando. En cambio, sin embargo, bueno, fui suspendido y desde el 2018 me encuentro sin ejercer el cargo jurisdiccional, Juan Carlos. Magistrado, el hecho de que hoy dé la cara, el hecho de que hoy hable con un medio de comunicación y le hable a una audiencia y nos diga que usted no tuvo ningún vínculo delictivo con un personaje como Otón Muñoz Bravo, el Cachetes, y que usted nunca estuvo vinculado en una actividad delictiva, es un tema importante para usted, pero finalmente no teme que el propio Poder Judicial de la Federación lo interprete, es decir, esta aparición de usted lo interprete como un reto, un órgano muy poderoso de la justicia en este país, como lo es el Consejo de la Judicatura. Eso me hizo, desde luego, 3 años quedarme en silencio, Juan Carlos. 3 años en los que mi prestigio, el prestigio de mi familia, mi honor, todo lo que conlleva a mi función de 37 años de servicio estuviera en juego y en dicho. La sociedad me veía y me decía que yo era un magistrado guachicolero, que yo era parte o por lo menos formaba parte de las ligas de estos delincuentes. Todo ese tiempo permanecí en la oscuridad y agachado prácticamente porque los periodistas se dieron vuelo. Es algo increíble. Yo no he visto un caso como el mío en el que yo conté ayer, 50 periódicos han
han refriteado esta noticia. 50 periódicos entre digitales e impresos. No entiendo cuál es la razón por la que un simple magistrado federal que no aspira a ser procurador, gobernador, diputado, senador, que no está en la política, sino en la jurisdicción, pueda tener ese ataque tan feroz y tan infame de periodistas, pero sobre todo el ataque de noticias falsas, porque ni siquiera ese famoso personaje de Cachetes se le sentenció, se le enjuició por el delito de robo de hidrocarburos. Nunca, y fue exonerado porque pagó una multa por portación de arma de fuego y posesión de drogas que tenían sus guaruras. Pero la verdad es que en mi caso ha sido llevado a lo máximo sin tener la mínima responsabilidad en la actividad de esa naturaleza. Magistrado Carlos Loranca, le daremos seguimiento a esta historia. Yo le aprecio mucho que este día haya accedido a platicar con nosotros y le mando un abrazo. Nos seguiremos viendo. Gusto saludarlo. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, desde luego, a nuestros amigos de imagen. Y estaré muy pendiente porque mi defensa ahora sí la haré pública, Juan Carlos. Le aprecio mucho la comunicación. Buen día.